El segundo tema es Álvaro Barreto, 4 años sin los mochogramas. Nuestra invitada, Nahara Castro, ella es nieta, es comunicadora social de la Universidad de Pamplona. Nahara, muy buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para conversar aquí con nosotros en Cero Coronavirus. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarlos, un placer poder compartir en esta noche con ustedes y bueno, vamos a ver cómo se nos desarrolla esta conversación. Pues muy chévere porque vamos a hablar de un personaje icónico de la ciudad, Álvaro Barreto. Él es uno de esos hombres de la radio que todavía se recuerdan con mucho cariño, con mucho aprecio. Y le confieso a Nahara que cuando veo un Volkswagen blanco, creo que es Es mi abuelo. don Álvaro el que va por ahí manejando. ¿Qué pasó con el Volkswagen? El Volkswagen lo tiene uno de mis tíos, fue heredado. Y sí, y es icónico, ¿no? Es icónico. Siempre pasaba que cuando estaba en el colegio, mi abuelo iba a recogerme y tenía su costumbre de pitido de pip, 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 y todo el mundo sabía que era mi abuelo el que iba a recogerme al colegio. Sobre todo el abuelo. Jorge Omar tiene mucho conocimiento de Álvaro Barreto. Hola, buenas noches, Nara, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Un placer. Pues bien, mire, Álvaro Barreto, pues indudablemente que fue un personaje, no solo un personaje de la radio, sino un personaje de la ciudad. Todo el mundo lo reconocía y sabía quién era. No suena grosero ni respetuoso decirle como todo el mundo lo conocía, el Mocho Barreto. Pues nos atenemos a su problema físico que tenía, ¿cierto? Y de tal manera que él no se llamaba Álvaro Barreto N, sino el Mocho Barreto. Eso no le molesta, ¿cierto? Para nada, para nada. Ese era su distintivo. Así era como él se hacía inclusive llamar. Exactamente. Y lo recordamos en muchísimas de sus facetas, presentando en la radio, presentando el sorteo de la Lotería de Cúcuta, haciendo campañas populares, transmitiendo en la emisora que fue por muchos años su casa, La Voz del Norte. Pero usted que es su nieta, ¿qué recuerdo tiene del señor Don Mocho Barreto? Don Mocho. Wow. Justamente hoy estaba recordando mucho a mi abuelo, a razón de, ayer lo recordamos, hoy lo recordé más, cuando Rafael me hizo la invitación y recordaba que una de las cosas que mi abuelo sembró en mí fue el amor y la pasión por los temas sociales. Vivía horas y horas hablando de esto y me decía que había que hacer algo por la ciudad, por el país, y le encantaba sentarse a tomarse su cafecito y escuchar música clásica y hablar de estos temas, y creo que él sembró esa semilla en mí, ¿no? Siempre muy conversador, siempre muy poético, lleno como de adivinanzas, muy misterioso. No sabía uno si creer todo lo que decía o a veces simplemente estaba molestando, lleno de ironía y de sarcasmo, pero era delicioso hablar con mi abuelo. No, todo lo que decía era cierto, porque los abuelos hablamos siempre la verdad, Nahara. Usted se imagina a Luis Jesús, a don Álvaro Barreto escuchando música clásica después de haber... Sí, el programa de los charros y sus canciones que lo Charles. caracterizaba en Cúcuta, ¿no? De verdad que el Mocho Barreto, con todo el respeto, un ícono, un personaje de la ciudad, un maestro de maestros en el periodismo radial. Yo lo escuchaba, lo tengo muy fresco cuando el sorteo de la Lotería de Cúcuta. De verdad que toda la vida era el que animaba al sorteo de la Lotería de Cúcuta y uno no decía vamos a escuchar el sorteo, sino vamos a escuchar al Mocho Barreto. Sí. Y el hombre le ponía su carisma y su juego a eso. Nahara, la sangre de periodista, entonces viene de su abuelo. Sí, De por comunicador supuesto. social. Él sembró en mí ese deseo. Lo vine a descubrir mucho. Yo, obviamente, como nieta, cuando crecí, no entendía mucho lo que era mi abuelo en ese momento. Ya fue después cuando estuve viviendo un tiempo con él en el que él sembró en mí este gusto por la lectura, por la poesía, era muy, muy poeta, me ponía a practicar trabalenguas,
me decía, bueno, diga este trabalenguas. Entonces empezamos a practicar el trabalenguas. Me encantaba mucho hablar con mi abuelo y ver cómo desde una perspectiva periodística podía haber una crítica social, un cambio social, cómo se podía gozar la vida, porque él se gozaba la vida en todos sus sentidos, se burlaba de todo. Y también era muy crítico, entonces definitivamente él puso esa semilla en mí. Ojalá, Rafa, todos los niños y jóvenes tuvieran un abuelo como el Mocho Barreto para que los ponga a practicar la retahíla, el trabalengua, la poesía, que es lo que le da la posibilidad a Nahara de tener esa expresión verbal, esa fluidez verbal que tiene hoy en día, porque es que realmente ese es el ejercicio que tiene que hacerse desde niño y joven, cosa que se ha venido perdiendo mucho en los colegios, pero que nos lo mantienen mucho los antioqueños, ¿no? Por eso los antioqueños son bastante habladores y hablan bien. Sí, Hablan pero mucho. es que Nahara, cuando su abuelo lo enseñó, todavía no usaba teléfono inteligente. Celular. Sí, entonces, eso es lo que se tiene ahora en contra. Omar Romero, los mochogramas, que es con lo que comenzamos, presentamos a Nahara, esos surgieron a raíz de el apagón que hubo en Colombia. Y entonces don Álvaro Barreto se ideó que para que no se interrumpiera la comunicación, especialmente que a él lo escuchaban mucho en el campo y la voz del norte tenía una Alta penetración, cobertura. claro, pero grande. Y entonces él decía, aquí viene un mochograma, a Omar Romero, que por favor en el barrio Las Cruces no le olvide bajar las burras. Y Omar Romero llegaba con las burras. Por eso eran los mochogramas, eran los telegramas del mocho. Omar. Bueno, interesante. Bueno, me tenía en duda me tenía en incógnita que eran los mochogramas. Ya que me quitó Ya la le quedó duda, clarito, ya le Rafa. quedó claro. Sí, ya me quedó claro. Entonces, dice, pero mochogramas y suene y suene. Bueno, al Mocho Barreto yo cuando llegué aquí a Cúcuta, ya que 20 años, lo alcancé a escuchar en la radio, con sus comerciales y de pronto en alguna presentación y alguna vez de pronto me lo crucé en el camino, pero no tuve la oportunidad de charlar con él. Nada, ahora de toda esta experiencia, ¿cómo la estás disfrutando como comunicadora social? ¿Qué estás haciendo? Y tengo la duda, el nombre Nahara, ¿por qué? Bien, bueno, pues eso es algo bien, mi nombre está muy separado de la historia de mi abuelo, pero básicamente mi mamá no podía tener hijos y pues por milagro de Dios 5 años después quedó embarazada de mí y Nahara significa eso, ¿no? Rocío del cielo, como un regalo de Dios. Y Isabel, mi nombre es Nahara Isabel, Dios cumplió, entonces tiene todo un significado bíblico detrás de todo eso. Que mi abuelo también, por supuesto, era muy creyente y practicaba mucho la fe, ¿no? Y con respecto a la experiencia como periodista y como comunicador, es bastante retador. Siempre es muy retador tomar posiciones en los momentos en los que estamos, porque nuestra generación, especialmente hablando de los tiempos en los que yo nací, es una generación ofendida por naturaleza. Entonces, cualquier posición o postura causa una ofensa socialmente. Entonces, hay que ser estrategas para poder hablar, para poder tomar una posición. En estos momentos, me desempeño como comunicadora organizacional en una ONG internacional que se llama Samaritan Spurs. Soy oficial de comunicaciones allí. Y bueno, tengo el privilegio y de verdad es muy apasionante poder acompañar todo el tema de la migración venezolana en estos tiempos de COVID en los que todos nos estamos desarrollando de formas diferentes, ¿no? Y eso nos ha obligado a cambiar a todos y nada, pues estoy muy contenta porque es mezclar mis dos pasiones y es el poder contar las historias, poder comunicar, pero también desde lo social. Eso es hermosísimo y es delicioso. Ahora, Hugo Espinosa Dávila le pregunta, ¿de dónde era oriundo don Álvaro y en qué año llegó a Cúcuta?
Mi abuelo era oriundo de Málaga, Santander. Es santanderiano, pues santanderiano así bien toche. Ya vino a vivir años después. No tengo muy claro su fecha de llegada a Cúcuta, pero sí él era de Málaga y la mayor parte de su tiempo la vivió aquí en Norte de Santander. Es más, completó casi 60 años de periodismo, de radio aquí en Norte de Santander, entonces fue prácticamente toda su vida. Jorge Omar, ¿usted sabía que don Álvaro fue deportista, fue futbolista y era el arquero del equipo de los periodistas? Sí. Imagínense usted. Sí, eso lo sabía porque alcancé a ir a algunos de los partidos que organizaban los periodistas cucuteños y se enfrentaban a otros que eran un poquito más malos para que no les pudieran ganar, puesto que tenían a un arquero que, dicho en términos de hoy, sería como un, ¿qué podríamos decir? Alguien que pues daba ventaja, ¿cierto? Porque no podía atrapar la bola con sus dos manos. Entonces, esa incapacidad pues podría dar ventajas, un handicap al equipo opositor. Pero se defendía el Mocho Barreto, a pesar de eso, pues tenía sus buenas piernas, la paraba con el pecho, la cabeceaba, etcétera, etcétera. Y la podía jugar todavía con la mano izquierda, de tal manera que se defendía. Y ahora que ustedes hablan del deporte, recuerdo que junto a su carnal Roque Mora, él hizo durante mucho tiempo el programa Cornucopia Deportiva. ¿Recuerda algo de eso o nada? Sí, yo pues estaba muy jovencita, pero sí escuché en muchas ocasiones a mi abuelo. Mi abuelo también era un apasionado por el deporte, definitivamente. Y sí escuché mucho decir que él era un narrador, ¿no? Un narrador llegó a narrar algunos partidos y todo esto. No alcancé a escucharlo, lamentablemente, yo estaba muy pequeña. Mi abuelo falleció cuando yo iba a cumplir mis 10 años de edad. Entonces fue muy poco lo que pude compartir en esa etapa, ¿no? Con él o escuchar algo de eso. Ahora que, Luis Jesús, ahora que Jorge Omar hablaba de las ventajas que daba Álvaro Barreto en la portería, tenía una manera particular de defenderse. Llevaba un perro. Ah, bueno, seguramente soltaba al perro cuando venían los delanteros y le dejaban la pelota suelta y él la podía dominar con los pies o con su brazo izquierdo y poner a jugar a los volantes exquisitos, Rafael Pavón y otros jugadores de pronto de la época. Sí, lo escucha Nahara. ¿Qué, Jesús? No, la verdad que pues el reconocimiento es importantísimo. Ayer pues se cumplía un año más de su sentida desaparición y a pesar de los años todavía sigue en la memoria de los cucuteños adultos, porque, porque los jóvenes pues no sabrían quién es. En esa época estaba también Mogollón, el otro José periodista, Rafael. José Rafael Mogollón, y lo que decía Rafael Mogollón es, allá estaremos, con mucho gusto, allá estaremos, y nunca estuvo Rafael Mogollón en los compromisos. Eran los periodistas que marcaron la época de la información y de cómo entretener, ¿no? Porque había mucho entretenimiento para la población que escuchaba radio y que en esa época, pues, como no existían las redes sociales, pues era el medio masivo de comunicación que más se manejaba y después la televisión. ¿Algún recuerdo especial, algunas anécdotas que le haya contado a su abuelo para que las comparta Nara con nosotros? Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que más amaba de mi abuelo era, él tenía la costumbre de sentarse en la parte de afuera de la casa. Ustedes saben, está como el porche, el garaje, y él sacaba su silla afuera y tenía esta costumbre de echarle arroz a las palomitas para que ellas vinieran a comer allí. Y esa era su excusa perfecta para sentarse afuera y hablar con todo el que pasara. Tenía esta maravillosa costumbre que obviamente con el tiempo se fue perdiendo debido al aumento de la criminalidad en nuestra ciudad, pero era algo muy casual
y tenía esta costumbre de adoptar a los perros. Todo perro cojo o mochito que veía o moribundo tenía esta costumbre de adoptarlo. Y tuvimos un perro que se llamaba Chamo, él le puso el Chamo y todo el mundo conocía al Chamo. Y el Chamo visitaba a todas las personas que, que mi abuelo conocía en ese momento y cuando caminábamos por la calle la gente siempre nos decía, el perro del Mocho, el Chamo estuvo por acá o el Chamo estuvo por acá. Y el Chamo, después de que mi abuelo falleció, fue como el que le siguió la fama del abuelo. Y donde estaba el Chamo, estaba el abuelo, básicamente. Entonces, eso era bellísimo poder también recordar su amor por los animales. Es más, su enfermedad se debió a que él tenía la costumbre, siempre amó las aves, los pájaros. Tuvo muchos pajaritos y teníamos en el patio de atrás, porque la casa en la que vivía mi abuelo es de esas casas antiguas que tenía el porche delante, el patio a la mitad de la casa y atrás hay otra habitación. En ese patio de la mitad tenía la costumbre de poner pocillitos con agua y con azúcar para que los colibríes vinieran a tomar su agüita y su azúcar y se sentaba a ver sus colibríes y creo que eso me apasionaba mucho de mi abuelo, el disfrutar la sencillez de la vida, ver al pajarito llegar, ver a las palomas llegar y comer, mantener una conversación con alguien desconocido inclusive. Recuerdo también una vez una persona le pegó al Chamo, iba pasando creo que un heladero y le pegó al Chamo y mi abuelo salió a corretearlo porque le había pegado al perro. Tantas cosas y era muy chistoso ver obviamente mi abuelo sin brazo pero corriendo a pegarle al señor como oiga usted por qué le pega a mi perro. Eso era muy chistoso, siempre fue muy espontáneo y creo que pues eso se heredó, ¿no? Se hereda ese carácter, ese amor por la vida. Nara, ¿en qué barrio ocurrió esto? ¿Dónde vivían? Nosotros vivimos en Quinta Oriental. La casa permanece todavía, es nuestra todavía la casa de Quinta Oriental. Calle Ya. Cuarta. Es que le pregunto esto porque esos pajaritos y todo le transmitieron una enfermedad a Álvaro Barreto. Lo Sí, empezaron a señor. ver aquí en Cúcuta, pero él tuvo que ser trasladado a Bogotá. Y en Bogotá llegó al hospital militar. Y en el hospital militar lo vio el doctor Jaime Toro. Él me lo contó personalmente alguna vez. Y lo que más le impresionó al llegar a Bogotá, y porque no se conocía bien cuál era el origen de su enfermedad pulmonar, es que llegó y le dijeron, bueno, lo ingresaron y le dijeron, vendrá el doctor Jaime Toro a verlo. Y él pensó en un doctor así todo grandotote, pues como un toro, que viniera a verlo. Y el doctor Toro es bajito realmente de talla. Y quedó muy impresionado porque dijo, y usted es el doctor Toro, y usted es el que va a decir qué es lo que yo tengo, y usted es el que va a mejorarme. Y te dijo, sí, doctor, mire, es que estamos pensando en esto, hay que hacerle otros estudios, vamos aquí, de aquí para allá, y no sé qué más cosas. Y se mejoró el señor Álvaro Barreto y pudo venir a Cúcuta y seguir cantando los números de la Lotería de Cúcuta en los sorteos todos los miércoles. Quería recordarle eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que inclusive después de que mejoró, la enfermedad realmente reapareció y eso fue lo que finalmente, pues se lo llevó con Dios. Pero sí, o sea, no había nada que lo detuviera, ni con los pájaros, ni con los animales, ni con los perros, ni con nada. Ese hombre no aprendía. Necio. Pero vea, Omar Romero, cómo es de chévere escuchar a Nahara, que se refiere a su abuelo con todo el amor que le tenía, pero ella siempre sonríe cuando habla del abuelo. No lo hace con tristeza, ¿no? No, no, y las personas hay que recordarlas es más con alegría que con tristeza. Obviamente, pues, el sentimiento es una cosa muy complicada porque, pues, esos estados de ánimo afloran de una u otra manera pues, muy bonito esa sonrisa, esa alegría con la que siempre aflora Nahara y que no se debe perder nunca. Sí, al abuelo lo recuerda muy bien y de esa manera creo que hay que recordarlo, hay que preservarlo y no recordarlo por lo que se fue, si se fue mal, si murió si estuvo muy descuidado en su enfermedad, no, nada. Yo creo que es lo que ella sintió y vivió con él y compartió con él lo que le hace esa alegría y lo que preserva y lo que recuerda a él y que pues siempre tendrá esas anécdotas para contar donde quiera que esté, en su trabajo, con su familia, en fin.
Nada, ¿conservan las grabaciones del Mocho, algunas de las especiales, o todo eso quedó en sus lugares de trabajo? No, no, yo no conservo ningún tipo de grabación. De pronto mi mamá ha guardado muchísimas cosas, ¿no? Pues ella es mucho más, claramente tiene mucho más sentimientos. Ella ama, bueno, amaba a mi abuelo, realmente. Y siempre que llegan estas fechas difíciles de recordar, de rememorar, del homenaje, de esto, prefiere callar porque es bastante la emoción, ¿no? Es bastante la emoción debido a que la relación de ellos dos siempre fue muy cercana y es ella la que realmente recuerda y tiene todas estas grabaciones, anuncios de periódico, fotos, todas estas cosas. Es ella más bien la que los tiene. He tenido la oportunidad de escucharlos claramente, me parece bien, pero es ella quien los recuerda de esa manera. Si es que llama la atención, Nara, que en estos días, como homenaje en La Voz del Norte, hablaban con uno de sus tíos. Uh-huh. Era Álvaro, se llama uno de sus tíos, también. Sí, sí, señor. Uh-huh. Y creo que era con él. Y él contó en ese momento que el papá le dijo, usted ni por el carajo vaya a ser locutor, porque trabajaba con él. Mire a ver qué hace, váyase para otro lado, trabaje en otra cosa, pero usted no tiene que quedarse aquí en la radio. Y en cambio a la nieta le infundió el periodismo. Sí, y no solo soy yo, sino la hija de Alvarito creo que también es periodista, es comunicadora social. Entonces, no sé, eso se hereda, no, no hay nada que hacer, viene en la sangre. Creo que nunca me lo dijo, pero estaba ahí, me lo susurraba la sangre, el ADN. Claro, siempre que conversaban con todas esas enseñanzas que usted decía ahora, como le leía poemas y como la ponía a hacer trabalenguas, pues ahí le estaba transmitiendo ese saber. Y de Jorge Omar, Pues Álvaro Barreto también tiene que ver con la fundación del Círculo de Cronistas Deportivos de Norte de Santander. Eso ocurrió hacia 1958. Para esas fechas ya había nacido el señor Omar Romero. Nosotros ¿Para qué todavía año? no. Pero 1958. Y no No, me todavía interrumpa, no. por favor. Me demoré unos añitos más. Bueno, entonces él fue de los fundadores de la asociación, del Círculo de Cronistas Deportivos de Norte de Santander, y por aquella época Bernardo Ramírez Pineda y Jesús María Sepúlveda fueron los directivos. También se recuerda cuando se habla de Álvaro Barreto, de sus compañeros en la transmisión de los sorteos de la Lotería de Cúcuta, Enrique Hernández Cárdenas y a Francisco Uribe Zeta. Francisco Uribe estuvo mucho más vinculado a La Voz de la Gran Colombia que a La Voz del Norte. Pero bueno, estamos hablando de Álvaro Barreto, del personaje que fue, de la figura en la radio cucuteña, de lo que representó también para los cucuteños por sus campañas cívicas. Si Nara quisiera recordarlo por un hecho específico, ¿cuál destacaría usted más de su abuelo? ¿Se refiere a un hecho personal, algo que haya marcado mi vida en la relación que tenemos? No, O... una virtud de Álvaro que usted destacaría y diría, mi abuelo está por siempre conmigo por tal cosa. Ah, ok. Yo creo que algo que me enseñó mi abuelo y que conservo conmigo y que creo que es una característica que va conmigo es tener un pensamiento crítico. Tener un pensamiento crítico es algo que heredé de él, creo yo. Siempre me lo infundió y siento que viene como en mi ADN, ¿no? Y la cuestión de poder socializar. Mucha gente me dice que conoció más de cerca a mi abuelo en sus tiempos de juventud. Tíos, amigos, inclusive ya mayores, que en cuanto a la relación y la forma de tratarnos, de hablar, podían ver a mi abuelo por la forma en la que socializamos. Somos muy habladores, nos encanta hablar, soy de las que se puede sentar horas y horas a hablar con personas y lo disfruto más que por el hecho de estarlo haciendo para alguien o para algo. El simple hecho de conocer a una persona me parece delicioso y mi abuelo tenía esto de que era cuando yo le digo cuando les digo a ustedes que no sabía si creerle, es que mi abuelo leía demasiado.
Entonces él tenía esta costumbre de decir que viajaba, que viajaba y realmente no lo hacía. Realmente viajaba a través de la lectura y él se imaginaba en lugares que había leído y contaba los hechos como si él los hubiera vivido. Entonces uno no sabía si él realmente había hecho este viaje o no lo había hecho, si realmente había vivido esta experiencia o no la había vivido. Entonces siempre me impulsó a indagar más de verdad lo hiciste, cómo lo hiciste. Por allá, una vez estaba yo comprando algo en una tienda y me dijeron que su abuelo me dijo que había sido alcalde de mi pueblo. Y yo, ¿cómo? Que mi abuelo le dijo que había sido alcalde de cuál pueblo. Y creo que mi abuelo efectivamente alguna vez fue electo, no sé en dónde, pero no era el pueblo donde el señor estaba hablando y me pareció muy chistoso y yo le dije, bueno, sí, cuando llegué a preguntar, efectivamente mi abuelo le encantaba molestar a las personas, Vacilar. reírse de las personas, como él decía, mamar gallo, tenía este humor, ¿no? Este humor sarcástico era delicioso escucharlo y siempre quedar como en el incógnita, ¿no? Sí, pero entonces sí echaba sus globitos. Oiga, No, es Nara, que no, ¿te contó en algún momento de esa confidencialidad cómo perdió el brazo? Sí, claro. Puedo contar esa historia, pero quedará en la incertidumbre de si fue real o no. Pongámoslo ahí. Es como cuando le preguntan, Él la juzgará después. sí, cuando nos encontremos, ¿se reirá de mí o me dirá sí era verdad? No, Con la básicamente, jala de los pies. eh, no, por favor, me despierta con su voz estruendosa. Em, Básicamente lo que él me contó, mi abuelo tenía bastante como angustia cada vez que uno se montaba en un transporte o algo, sacar el brazo, ¿no? Él dice que él contó que perdió su brazo justamente en transporte público. Estaba sacando su brazo para como despedirse de una persona y pasó otro carro y se llevó su brazo, o sea, lo partió, lo perdió en ese momento y así fue como, de muy niño, ¿no? De muy chiquito. Trágico. Sí, trágico, trágico, trágico y lo interesante del abuelo siempre fue que nunca tuvo una queja, pues ya en el tiempo que yo compartí con él lo veía, para mí era normal que él no tuviera un brazo, o sea, no, nunca fue como, oye, ¿por qué mi abuelo no tiene un brazo? Porque él todo lo hacía con completa normalidad, vestirse, comer, todo, o sea, era, era muy, muy normal su rutina, entonces nunca fue como una incógnita, pero sí una vez por curiosidad simplemente le pregunté y no sabré si ha sido verdad o no, pero sí, yo creo que sí, suena creíble la situación. En una ocasión me dijo que tenía una marca y me dijo que lo había mordido un tiburón, entonces jugaba con mi pequeña mente en esa época, Va con tus sentimientos. con mis emociones, sí. Aquí nos dicen que no les gustaba que le dijeran señor periodista. Decía que ese título tan honorífico no lo tenía la dicha y prefería que le dijeran locutor. Pero ahora, si Álvaro Barreto no hubiera sido mocho, no habría sido famoso. Seguramente era su distintivo. Así como cuando encuentras diferentes, ahora coach, que por ejemplo, Yokoi Kenji, lo que además de sus reflexiones, lo que lo hace más famoso es que sea japonés. Entonces, básicamente hay cosas distintivas de las personas que lo hacen famosos y claramente esto lo hacía muy distintivo, ¿no? Por eso me pinté el cabello. Yo no tengo un brazo, no he perdido un brazo, pero al menos tengo un cabello diferente. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el sombrero? eso, Ay, ¿por qué su cabello rojo? yo Está creo en que, Cúcuta. pues, señor Jorge, básicamente el tema es más un tema de que somos una generación simbólica. Nos gusta que tener algo distintivo, ¿no? Yo creo que todos, pero en mi caso, mi cabello es como lo icónico, ¿no? Siempre, si vas a un centro comercial, vas a saber que soy yo, porque ¿quién más podría tener este rojo en la cabeza, básicamente?
Y le preguntaba por el sombrero, porque es que en la universidad combinaba ese rojo con el negro del sombrero. ¿Qué pasó con el sombrero hoy? Todavía se usa, todavía se usa. Lo que pasa es que con estos calores muy difícilmente puedes usar sombrero sin que se te asfixie el cerebro. Ah, mentira, sin que sientas mucho calor. El calor está fuerte, amigos, está duro. Pues bueno, Nahara, eso era lo que queríamos conversar, estar chévere este rato de sábado con ustedes para recordar a Álvaro Barreto, el Mocho, y todas esas anécdotas, todo eso que usted nos ha contado de él, seguro que son ciertas, incluido lo del mordisco del tiburón. Sí, sí. Ya veremos el día que nos encontremos. Le recordaré y le diré al abuelo eh, que creí todas sus cosas hasta el día que partió. Después quedaron en duda. Ah. Nara, una pregunta última. ¿Por qué se refiere a Álvaro como el abuelo y no como el nono, siendo cucuteña? Wow, siempre para mí, mis abuelos, bueno, es algo muy personal, ¿no? Para mí siempre, mi abuelo siempre fue como el mayor de mis abuelos familiares. Entonces, para mí los nonos eran los jóvenes y los abuelos eran los mayores. Entonces, para mí, mi abuelo es mi abuelo, Abuelo, sí. el Bueno, primero en partir. muchas gracias, Nahara, por haber aceptado la invitación para hablar de su abuelo. No, muy rico compartir este momento, recordar las cosas lindas, porque como decía Omar, de eso se trata, ¿no? De recordar lo lindo, lo bueno, y de seguir viendo la vida con otros ojos, de otra manera, con disfrute, con goce, a pesar de todas estas cosas que estamos viviendo. Y qué mejor que recordarlo de esa manera. Entonces, un abrazo gigante. Yo también tengo mi símbolo, Sí, sí, a ver. No la tiene calma. cabello. Ah, por supuesto. Cuando va a un centro comercial dicen, allá va el calvo, hasta ahí. Ese es Omar. Nada, gusto en conocerte. Igualmente, que tengan una excelente noche, que terminen súper bien su conversación. Gracias. Igualmente, felicidades. Siga feliz como de costumbre, Nahara. Claro que sí. Bye, bye. Y nosotros nos quedamos aquí porque ya se asomó Angie para hablar sobre qué ha ocurrido en Llegó la otra cara alegre. Hacemos el repaso.